Bien, entonces, habíamos quedado en el neoclásico, en el siglo de las luces. El neoclásico, como característica principal de exaltación de la razón por encima de todo lo demás, se va a convertir en un movimiento de ilustración, de lectura de clásicos por la necesidad de cultivarse, de difusión de la ciencia, difusión de la filosofía racionalista, que va a empezar a finales del siglo XVII con Descartes, con la exaltación de la razón y del pensar como única prueba de la existencia, y por lo tanto va a oponer no solo la ciencia a la fe, sino la razón a la fe. Va a desterrar completamente a la fe del escenario social y va a promulgar la razón como única respuesta para todo, para todas las formas o todas las interrogantes que surjan en la vida. Todos los cuestionamientos, todas las dudas, las incertidumbres, todo se puede resolver mediante la razón y mediante, en consecuencia, la ciencia. Todos los problemas tienen solución con la ciencia y con el estudio. Esto se va a traducir, o mejor dicho, se va a afirmar, se va a confirmar esta postura en las revoluciones que van a suceder a final de siglo. Mediante el estudio, la ilustración, se crea la enciclopedia, se descubre la tiranía, se rompe contra los modelos absolutistas, se instaura la educación de los clásicos como la única forma de cultivar al pueblo y por lo tanto formar buenos electores en democracia, de liberarse de las opresiones del Estado tirano, de liberarse de las opresiones de la tiranía de la Iglesia, de tomar decisiones por uno mismo que lleven a un bienestar de vida, y empiezan las grandes revoluciones sociales, políticas e industriales. Todas estas revoluciones se van a acentuar en el romanticismo, es decir, una vez que se sucede la Revolución Francesa, la Revolución Gloriosa y la Revolución Norteamericana, empiezan en el 1800 las revoluciones de América, como la de Río de la Plata en 1810, Paraguay 1811, y se van a ir estirando hasta Brasil en 1850. Todo este movimiento revolucionario independentista de Latinoamérica viene a colación de estos ideales de libertad que los impuso la razón del neoclásico. Se van a consolidar entonces, mejor dicho, un fuerte sentimiento nacional, es decir, cada país, mediante sus individuos ilustrados, se va a dar cuenta de que tiene poder en sí mismo, en sus tradiciones, en su gente, y se va a preocupar por construirse como una nación, construir una identidad nacional, mostrarla frente a los demás y, por supuesto, imponérsela a los demás. Y ahí va a empezar el imperialismo. Como todo esto ellos vamos a decir, lo obtienen gracias a la lectura de los clásicos, es decir, se inspiran, lo descubren, lo redescubren en la lectura de los clásicos, es que todo ese movimiento social, político, científico, va a conllevar que estéticamente se busque que el clasicismo, de vuelta, es la mejor opción para manifestar el arte de ese movimiento que estamos viviendo. Porque la razón, los grandes descubrimientos, la independencia política tiene base también en la lectura de los clásicos. Entonces, de vuelta hay que leer todos a los clásicos y adorarlos como si fueran la mejor opción para representar el arte. De hecho, la razón se llegó a divinizar, era la diosa que desterró a Dios. Pero ¿qué pasa con el movimiento del neoclásico? Una cosa es el movimiento político del iluminismo, de la ilustración, de las personas que leen, estudian y que piensan, pero que no hacen arte, y otra cosa son los artistas. Y los artistas en este afán, porque la moda era copiar a los clásicos eran lo mejor, eran lo que nos inspiraron los ideales de la revolución. Y tener que copiar tan puntillosamente a los clásicos hizo que el movimiento se gastara muy rápido, porque ya estaba
todo lo que hicieron los clásicos, volver a hacerlo, copiar no es algo que dure mucho tiempo. La diferencia con el Renacimiento es que integraron las formas clásicas a lo que estaba sucediendo en la cristiandad. Entonces, María se representaba como Venus, Moisés se representaba como Poseidón, David se representaba como Apolo, pero había un elemento nuevo. Aquí, como hay que poner la razón por encima de la fe, entonces todo hay que copiar tal cual, y eso cansó muy rápido. Esa fue una de las razones por las que decayó el neoclasicismo. Era muy arqueológico. Y el segundo punto fue que, conforme fueron avanzando estos grandes ideales, que en un principio se vieron extraordinarios, la idea de la libertad, de la igualdad, de la educación, de la civilización, se vendieron, por así decirlo, la construcción del ideal nacional fue extraordinaria en su primer momento. Pero, conforme avanzó la historia, se evidenció que hasta esos ideales más puros de la razón, de la excelencia, de la exigencia, del equilibrio, de la libertad, se podían pervertir. De hecho, ya les dije, el hecho de que cada nación se construya a sí misma y se sienta orgullosa de sí misma, llevó a la idea de decir, bueno, entonces yo tengo el derecho de conquistar y apropiarme de lo que yo quiera del resto del mundo, porque somos la mejor nación. Y a mediados del siglo XIX, luego de estos procesos independentistas, se comienza una gran ola imperialista, donde grandes países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos empiezan a usurpar o a decidir sobre otros territorios. Y ahí es donde se pervierte el concepto de los clásicos, porque mientras que en un principio fue, leemos los clásicos para ser mejores, para convertirnos en personas mejores, para expandir nuestro conocimiento, para pensar que no solamente existe mi mundo en este momento, sino que existe una gran historia, existe una historia de la humanidad, un saber del hombre en general. Todo eso se convirtió en la idea de esto se lee porque esto te va a hacer mejor. ¿Mejor que quién? Mejor que el bárbaro, mejor que el sudamericano, mejor que el africano, mejor que... Y se empezó a despreciar y a considerar que la cultura clásica era la cura para no ser un bárbaro. Entonces, la civilización, que tiene su connotación positiva porque la idea del progreso es necesaria para que nosotros podamos resolver los problemas que tenemos y cambiar los errores que cometemos, ese concepto bueno se pervirtió en algo malo porque era una idea de decir, nosotros hacemos todo bien, todo el resto está mal y le vamos a obligar a todo el resto a ser como nosotros. No importa que nos equivoquemos, no lo vamos a ver nunca, porque nosotros leemos a Homero, que es lo mejor de la literatura, y por lo tanto somos los mejores. Y ahí se pervierte ese concepto de estudiar a los clásicos para cultivarse. Se vuelve como una excusa de decir, bueno, yo fanfarroneo que leo los clásicos para ser de la élite, ser de la mejor sociedad, ser de la burguesía, ser la mejor exposición de nuestra nación para dejar bien parada a nuestra nación. Después, si aprendo algo de las enseñanzas de los clásicos, no importa, yo voy a decir que lo leo porque eso me da la apariencia, eso da mejor imagen de mi nación y mi nación está conquistando al mundo porque hay que llevar al mundo lo que nosotros somos y el resto del mundo está mal. Ese fue uno de las primeras situaciones que evidenciaron que los fundamentos del iluminismo, así tan extremistas, no funcionaban. La idea de que la razón pudiera responderlo todo tampoco funcionó, porque tarde o temprano nos tenemos que dar cuenta de que solamente mediante la razón no alcanza, porque somos seres limitados y hay muchas cosas que nunca vamos a terminar de entender. Y como la Ilustración se enfocó en desterrar completamente la fe, cuando el hombre se dio cuenta de que no podía explicar todo racionalmente, le quedó un vacío existencial grave, que no sabía con qué llenar porque desconfiaba de la fe, la razón no le alcanzaba y la ciencia empezó también a pervertirse en
graves errores. Es decir, no pudo la ciencia en este siglo resolver todos los problemas de la medicina, no pudo darle todas las comodidades al hombre, no pudo encontrar la cura a todos los males. Y de hecho, en el siglo XX, los avances de la ciencia se van a traducir en armamentos y en guerras mundiales. Los avances de estas civilizaciones que se levantaron en este momento del siglo de la Ilustración, que se consolidaron en el siglo XIX, van a ser la que detonen las guerras. Entonces, todos estos grandes ideales de la Ilustración, todos estos grandes ideales cultivados en los clásicos, que no es que lo copiaron y los clásicos hicieron mal, sino la interpretación de los hombres lo hicieron mal, todos se pervirtieron por los errores humanos. Por lo tanto, llegado segunda mitad del siglo XIX, se comienza a notar que todo lo que propuso el iluminismo, todo se equivocó. No vamos a decir se equivocó, sino que naturalmente el hombre se equivoca, comete errores, pero al ser un movimiento tan extremista, cuando todos esos ideales cayeron uno por uno, entonces quedó un gran vacío. Y a esa incertidumbre, estéticamente buscó oponérsele el romanticismo. De tal manera que todo lo que dijo el neoclásico, todo dijo lo contrario el romanticismo. Porque tanto la razón, la ciencia, como los ideales nacionales, todos fracasaron, todos se desvirtuaron en cosas muy crueles y en errores graves de la historia. Por lo tanto, a los tres fundamentos del clasicismo había que oponerse completamente. Y el romanticismo surge como un movimiento absolutamente opuesto al neoclásico. Así como el barroco sintetiza Renacimiento y Edad Media, romanticismo y neoclásico son dos extremos completamente opuestos. ¿En qué se caracteriza el romanticismo? En primer lugar, si el neoclasicismo exaltaba la razón, el romanticismo exaltaba las pasiones y las emociones. Si el neoclasicismo exaltaba las certezas que se podían encontrar mediante la ciencia, mediante el uso del raciocinio, el romanticismo se centró en las incertidumbres, las dudas, lo oscuro, lo misterioso. Se enfocó en mostrar todo lo que no tenía respuestas, todo lo que la razón quiso abarcar como si fuera una diosa, que todo se podía responder mediante la razón. El romanticismo mostró todo lo que la razón no podía responder. Y parte de esta exaltación de las pasiones va a generar dos corrientes. Por un lado tenemos el romanticismo sentimental, que es el de Gustavo Adolfo Bécquer, donde el poeta va a expresar lo que siente, sin el análisis, sin las respuestas seguras, sino simplemente la expresión del dolor, de la angustia, de la duda, de la existencia. Pero, frente a esto también existía que no solamente se podía uno expresar como en su individualidad, sino que como estaban surgiendo las naciones, porque a partir de 1830-1850, que se desarrolla con fuerza el romanticismo, venimos justo del final de las revoluciones, entonces el individuo se podía expresar en su individualidad, pero también cada nación buscó expresar su individualidad. Entonces era muy importante para Alemania expresar las cosas tradicionales de Alemania y distinguirse de los otros pueblos. Más si estamos hablando de que había una propaganda imperialista que quiero conquistar el resto, entonces me tengo que asegurar de que se entienda de que soy yo el que está conquistando, no es Inglaterra. Entonces, eso fue algo que perduró y que se intensificó en el romanticismo, el sentimiento nacional. Cada nación tenía un ideal propio y quería construir su individualidad. Esto es muy importante porque en este momento del mundo, donde ya se han dado las revoluciones, ya tenemos los estados. En la Edad Media teníamos castillos feudales que iban girando.
en la Edad Antigua teníamos todo un imperio romano, es decir, toda Europa, bueno, la mayoría de Europa, era un solo lugar, respondía al imperio romano. Pero en este momento ya están las naciones identificadas. Entonces era muy importante para cada nación mostrar en qué se diferenciaban de los otros. Y así como Becker expresa lo que es, cada nación quiere expresar lo que son. Y se distingue mucho el romanticismo de Inglaterra, el romanticismo de España, el romanticismo de Francia, de Alemania y el romanticismo americano. Parte de este ideal nacional va a generar en América obras como el Martín Fierro, porque respondían a este ideal de expresar la identidad nacional. Y la identidad nacional se constituyó en Argentina por medio del gaucho. Entonces, la obra Martín Fierro responde a este ideal romántico de expresar el ser nacional. En Alemania, por ejemplo, una de las obras notables fueron los hermanos Grimm, que ellos recopilaron todos los cuentos tradicionales de Alemania y los pasaron a escritura, todos los cuentos orales, para mostrar el folclore de su país. Y así las distintas naciones tenían sus representaciones, mostraban lo que sucedía nacionalmente. Hablando de este movimiento romántico, el término romántico en realidad, ya les expliqué de dónde surge la idea de oponerse al neoclásico. ¿Y por qué se llama romántico? La palabra romántico nosotros solemos asociar con amor y es una asociación errónea. Está mal considerar que romántico es amor. Eso es una desvirtuación de quizás la pasión que expresa Becker en sus poemas amorosos, pero romántico no es amoroso. El término romántico viene del francés romantique, que significa la forma en que se describieron algunos lugares extraordinarios de los viajeros. Una forma muy novelada, muy fantasiosa. La palabra romántico lo que significa es exagerado. Cuando hablamos de algo romántico es sumamente exagerado, pero no exagerado como el héroe que es un exagerado ideal, no. Si decimos que se opone completamente al neoclásico, recuerden que el neoclásico retomó ideales de los griegos, por lo tanto su arte era muy equilibrado. Frente a este equilibrio, lo que quiere hacer el romanticismo es romper estos límites. Entonces, no existe la belleza perfecta, no existe la belleza formal, no existe una sola forma, sino que hay que ser desbordantes. Hay que amar con mucha pasión, hay que salirse de los límites de la razón, de los límites de la ciencia, hay que ver el misterio, hay que ver la osadía, hay que ver los arrebatos de las emociones, y eso significa romántico. Fuera de los límites, explorar nuevos mundos, nuevas aventuras, describir situaciones extraordinarias, que no llegue necesariamente a lo fantástico, sino la vida misma en ese esplendor, en esa explosión de la vida que lo saque a uno del cálculo meticuloso del neoclásico. Eso es lo que significa la palabra romántico. Y guarda en la esencia este movimiento de oponerse a los límites del neoclásico. Otra de las cuestiones del neoclásico en cuanto a su equilibrio era la belleza formal. ¿Y cómo se va a oponer al ideal de belleza? El romanticismo va a romper con que existe una sola forma de ser bello y va a considerar que belleza es todo. Belleza no es solamente la mujer perfecta del Renacimiento, del neoclásico. Belleza es cualquiera, inclusive la fealdad. Y el concepto de belleza en el romanticismo pasa a incluir a lo feo. Lo feo también es bello. Inclusive, ¿por qué defendían tanto la fealdad como concepto estético? Porque decían, el ideal del equilibrio en realidad es bastante simple. Siempre son así las mujeres bellas en esta poesía. En cambio, si yo quiero tomar la belleza parece que es de una sola forma.
En cambio, la fealdad es de muchas maneras. Por lo tanto, la fealdad me permite explorar nuevos lugares artísticos y no hablar siempre de la misma mujer de cabellos de oro. Me permite considerar la morena, me permite considerar todos los ideales que podemos considerar feos. Todos también son temas de poesía, no tengo por qué hablar solamente de esta. Entonces el romanticismo va a decir, lo feo también es bello y es mejor porque me abre muchas posibilidades. Entonces, tenemos como característica del romanticismo, se opone la razón, instaurando las pasiones. Hay dos corrientes, romanticismo sentimental, que es individual, y romanticismo social, que es exaltar la identidad nacional. Lo feo también es bello, y como es un movimiento anticlásico, va a retomar características de la Edad Media. ¿Qué va a tomar en sí? Va a recuperar el concepto de lo gótico. Nosotros hoy creemos que gótico es oscuro, pero en realidad gótico era un estilo de arte de la Edad Media, era un estilo de arte de castillos de la Edad Media. ¿Qué hace el romanticismo? El romanticismo recupera estos castillos que en su mayoría estaban abandonados y los usa para ubicar historias fantásticas de terror muchas veces. Entonces, esta obra, por ejemplo, Drácula, es del romanticismo y reúne estas cuestiones de lo misterioso. Esta obra es, si mal no recuerdo, inglesa. Reúne lo romántico, el misterio, lo sobrenatural, cosas que uno en la obra tratan de explicar racionalmente hasta que tienen que aceptar que es un vampiro, que es algo que no tiene explicación racional, propio del romanticismo. Es una historia de amor que se va llevando, es una historia pasional y está ubicada en la figuración tenebrosa que le sucede a un castillo medieval. Entonces, considerar el concepto gótico como oscuro es una readaptación que hizo el romanticismo del estilo de la Edad Media. Lo usó para ubicar ahí personajes como Drácula, el jorobado de Notre Dame, Frankenstein cuando se escapa y abandona a estos lugares tenebrosos y muchos otros sitios que representaban lo misterioso, lo peligroso del alma. Y por otra parte tenemos esta idea de un nuevo concepto de belleza. Es bello también el monstruo de Frankenstein, es bello también Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es bello también el jorobado de Notre Dame, aunque no sea la mujer hermosa. Esa forma en que se rompen con todos los esquemas de belleza es propia del romanticismo. Fíjense que en Frankenstein tenemos este otro concepto de la ciencia que no alcanza a explicar todo, porque Frankenstein, que se llama también, se subtitula El moderno Prometeo, el doctor quiere emular a Dios, quiere estar a la altura de Dios, quiere mediante la razón ser como Dios. Y su razón y su descubrimiento científico se le vuelve en contra. Entonces, esa actitud, ese problema, es un claro problema romántico. El problema de que la razón no va a responder todas las preguntas, que siempre hay lugares oscuros que no podemos llegar y que la ciencia, en todos los aspectos, puede tener consecuencias para el hombre, no solamente da soluciones. Se nota cómo todas las obras están enfocadas a criticar los principios del siglo pasado. La otra obra que les mencionaba, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, esa es una obra típica del periodo romántico de Inglaterra, en el cual la sociedad de Inglaterra era muy estructurada, se preocupaba mucho por las apariencias, esto que les decía, demostrar que eran cultos, refinados, que leían a los clásicos, y lo que quiere el Dr. lo que quiere el Dr. Jekyll es salirse de esos límites, explorar las pasiones sin que lo critiquen. Y eso es lo que lleva adelante esa obra, cómo expone cómo es Inglaterra y al mismo tiempo cómo sufren los hombres este control sobre los individuos y cómo quieren liberarse. Otro autor romántico, Julio Verne. Julio Verne es romántico en tanto que no solo él imagina
porque uno cree que Julio Verne es científico, pero en realidad todo lo que él imagina no existía. Por lo tanto, pensar en el internet, pensar en el submarino, pensar en viajes extraordinarios por África, todo era exagerado. Todo era imposible. Pensar en viajes a la luna era fantástico. Era tan fantástico pensar en Drácula, un ser sobrenatural, como pensar en un cohete. Por lo tanto, esa exageración, esa desmesura con la que describe los paisajes, es propiamente romántica. Uno creería que él es muy racional y en realidad no es racional. Todo es fantástico para su época. Hoy ya no nos sorprende, pero en su época era fantástico y se ocupaba mucho en sus obras de dar buenos modelos, porque él quería asegurar de que Francia tuviera un escritor literario que exaltara lo mejor de la virtud. Entonces, ahí vemos los ideales románticos. Estas son las cuestiones que tenemos con respecto a el romanticismo. Las rimas de Bécquer, que es el romanticismo español, van a profundizar en esto. Fíjense que están escritas en 1870, se publican póstumamente. El romanticismo en sí se considera el último movimiento de la literatura, por dos motivos. Primero porque después viene el modernismo, que dura apenas 30 años, y después viene la vanguardia, que son distintos movimientos que no se unen entre sí, es decir, que cada uno tiene su característica particular. Por lo tanto, no se logra dar una coherencia todavía a qué pasa después de 1880-1890. Y segundo, porque en general en el arte siempre hay que esperar 100 años para poder analizar lo que sucedió. Es decir, recién a finales del siglo XXI le van a dar un nombre, si es que se lo dan, a este movimiento del siglo XX o a esta situación del siglo XX. No sabemos si es un movimiento, o mejor dicho, los teóricos todavía no han decidido si es un movimiento lo que pasa en las vanguardias, por eso no está con ninguno de estos dos colores, o si directamente no podemos catalogar esto como un movimiento. Este es el último periodo que es un movimiento de nuestra historia. Dura muy poco en realidad, dura solamente el final del siglo XIX, es ya mucho más breve, porque a medida que va avanzando la historia, fíjense, tenemos 10 siglos de Edad Media, la Edad Moderna dura 3, con 2 movimientos, y después tenemos 2 movimientos muy cortos, y las vanguardias inclusive son esporádicas, se dan al mismo tiempo en distintos lugares. Esto tiene que ver con que a medida que avanza la sociedad, es mucho más vertiginoso el ritmo de vida, perdón, a medida que avanza la historia, entonces es muy natural que las cosas cambien. Yo decía, cuando yo estudiaba, por ejemplo, en el secundario, todo el secundario en sí teníamos como una sola moda, y ahora yo veo que cada año hay 2 modas importantes. No dura una moda 5 años, no dura una moda un año, hace un par de años, cada año había una moda que iba cambiando. Ahora cambia tan rápido que uno no puede encontrar una moda. Y los teóricos del arte tienen que determinar si todo eso es consecuencia de un mismo movimiento, como pasaba en el barroco, que son 3 poetas, 3 entre tantos, muy distintos, pero todos responden a algo igual, o son todos movimientos esporádicos que no tienen nada que ver uno de otro. Eso todavía está pendiente en estudio. Parte del ideal romántico, además, ¿qué otra cosa sucedió? Todos estos autores del romanticismo, en realidad se estableció un ideal de autor romántico que fue muy destructivo para estas personas, que es algo que se aborda en obras como El Dr. Jekyll y Mr. Hyde y en El retrato de Dorian Gray. En esas obras se ve lo que además le pasó a Bécquer. Si ustedes ven también La Dama de las Camelias, La Dama de las Camelias tiene una ópera que se llama La Traviata, que está basada en ese libro de Alejandro Dumas. Es del romanticismo, la ópera es un poquito posterior. Ahí uno ve cómo vivían esos poetas. Se estableció como un ideal el hecho de, ya que uno quería exaltar las pasiones, eran personalidades que vivían de fiestas, que vivían de encuentros amorosos fortuitos, de grandes aventuras. Y la suerte o la mala suerte que tuvieron casi todos es la propagación de la tisis o de la tuberculosis. Por eso en este movimiento
se vuelve un ideal la piel muy blanca, porque ellos amaban a estos poetas y los veían muy pálidos, muy demacrados, muy blancos, y querían ser como ellos. Para el que piense que es una locura, porque el otro estaba enfermo, yo he visto cada moda en internet loca que no puedo creer, y pasaba lo mismo en el romanticismo. Se imitaba a la persona que estaba pálida, entonces las mujeres y los hombres querían ser muy pálidos, y en realidad estaban enfermos, estaban gravemente enfermos los poetas, por el estilo de vida que llevaban. Es la época, si ustedes ven la película Moulin Rouge, ella sufre todo esto, ella muere justamente de tuberculosis y la situación en la que queda, ella como una gran diosa delgada y blanca, en realidad está enferma, pero eso era parte del romántico. Por eso le digo, no es un poeta del amor, es un poeta exagerado que por vivir esa vida extremista se atragantó con todo lo que le daba la vida y terminan enfermos, mueren muy jóvenes la mayoría. Voy a mostrar Becker, sumamente joven, muere ya para ser siglo XIX, es muy breve su existencia. ¿Qué sucede con estos poetas? Tienen esa vida acelerada y sufren justamente el desencanto de la ciencia que no los puede curar en este momento. Y todo eso se va a traducir en sus obras. Todo lo que hace el romanticismo con esta exageración, se les va a oponer el modernismo. El modernismo, no vamos a decirle movimiento clásico, pero sí es un momento clásico de la historia. Todavía queda por determinar si es un movimiento. El modernismo surge, a diferencia de todos estos, porque el Renacimiento surge en Italia, el Barroco también, pero se desarrolla en España, el Neoclásico surge en Inglaterra y en Francia, el Romanticismo surge en Alemania, el modernismo surge en Latinoamérica, con Rubén Darío. Él, viene que está marcado con verde, es un movimiento clásico, pero no en tanto de volver a los mitos, como hizo el neoclásico, pero sí de buscar una perfección formal de nuevo, con nuevos temas, con nuevos símbolos de los mitos antiguos, pero muy preocupado por la estética y la belleza. De hecho, de Rubén Darío es el poema La sonatina, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Y era 1930, cantarle ya princesa parecía algo de hace 2 siglos, pero el modernismo tenía esa idea de restaurar una torre de marfil. Por supuesto, igual que el neoclasicismo, no dura, porque además el siglo XX es una época de fuertes revueltas sociales y ese arte tan cerrado en el pasado no aplica al presente. Necesitaban poetas comprometidos con la realidad. Y motivados un poco por esta cuestión de romanticismo, o sea, no motivados, pero digamos que transformando un poco la idea del romanticismo, de romper los límites clásicos. Y junto con esta idea, porque el modernismo también tuvo esa cuestión de buscar nuevas formas perfectas. Esto de romper los límites y buscar nuevas formas es lo que va a detonar las vanguardias. Las vanguardias existen en todo el arte casi en simultáneo al mismo tiempo y no hay un momento claro de cuándo empiezan. Algunos dicen que es en principios de 1900, finales de 1800, con Baudelaire, el simbolismo. Algunos dicen que Baudelaire es romántico, pero se dan en muchos lugares y son muy distintas. Las vanguardias son, por ejemplo, simbolismo. La vanguardia tiene pintores como Picasso, el cubismo. Así como Picasso tiene esas pinturas tan abstractas, hay poetas que escriben así. Y empiezan a escribir, por ejemplo, poesía que dan forma a una... Perdón, que los versos dan una forma, por ejemplo, un árbol, se escribe con los versos. Empiezan a cambiar la escritura lineal por escrituras con dibujos, y son todas palabras enganchadas unas de otras. Acá surge en la vanguardia en poesía lo que es el cadáver exquisito, escribir hasta una oración, se queda con una palabra, dar vuelta a la hoja y que el otro escriba otra oración justo de esta palabra. Uno dice, no tiene sentido, y ese era el objetivo de la vanguardia, romper todos los límites. Por eso son tan distintas y hay
tantos sectores diferentes en tantos lugares del mundo que son como mini escuelas. Hay veces que eran tan incomprensibles los poemas, de hecho si ustedes miran un cuadro de Picasso, para mí Picasso es incomprensible, la época abstracta de Picasso yo no entiendo lo que pasa en el cuadro y solamente lo entienden los que son seguidores de Picasso. Se convierten las vanguardias en como pequeños momentos y solo se entiende el que está adentro de esa vanguardia. Y dentro de lo que tenemos como los vanguardistas tenemos en España Federico García Lorca, también una persona muy joven en la Guerra Civil, Juan Ramón Jiménez, que escribe Platero y yo, y que él mismo se establece como modernista, pero no tenemos todavía el marco teórico para ubicarlo ahí. León Felipe, que fue el que escribió Vencidos de Don Quijote, Amado Nervo, Antonio Machado y otros poetas que lo que buscan son romper los límites de la realidad. Por ejemplo, este es un narrador, Camilo José Cela, o Chela también, que escribe La Colmena. Acá yo tengo un apunte que dice, porque La Colmena es una narración que está así intrincada. No es una narración lineal. Va y viene por distintos momentos. No te explica, fíjense que tiene diálogos, pero no te explica quién está hablando. Romper los límites del narrador y uno tiene que reconstruir, pasan todos los episodios desordenados y uno tiene que leer varias veces y reconstruir, un estilo Rayuela. Lo que pasa con las vanguardias es que detonan mucho en el arte de la pintura y son muy importantes más que nada en Latinoamérica. Latinoamérica tiene las mayores vanguardias. En España no se dan tanto en poesía, tenemos sí muchos en narración que rompen los límites de la narración. Está, por ejemplo, acá también Unamuno con Niebla, que rompe la idea del narrador, la idea del autor también. Y otros grandes poetas están en Francia, con el expresionismo, como Mallarmé, que tienen estas poesías intrincadas, así que uno a veces no entiende. Ese era el objetivo de la vanguardia, romper la idea de que el arte se entiende solo de una manera. A partir de ahora se entiende de distintas formas. Hasta acá llega nuestra historia de la literatura. Nos quedamos en romanticismo y quedaremos por ver qué sucede después. Yo tengo una teoría, yo considero que el modernismo sí es un movimiento clásico que se opone al romanticismo, que la vanguardia es un movimiento anticlásico, como el barroco, y considero que después volveremos a tener otro movimiento clásico, así como pasó con el Renacimiento. Esa es mi expectativa. No viviremos para verlo en 100 años, pero es una posibilidad.